Timoteo, amado hijo. Algo que no podemos dejar de ver cuando leemos detenidamente 1 Timoteo, algo que resalta como un letrero luminoso, es la importancia de la doctrina. Doctrina significa literalmente enseñanza. ¿Y cuán importante es, nos dice 1 Timoteo, la sana enseñanza? Ya desde el capítulo 1 de esta carta nos enteramos de que Pablo dejó en Éfeso a Timoteo para que se oponga a los que enseñaban falsas doctrinas. Y en este mismo capítulo nos enteramos de que Pablo había expulsado, dígame si esto no es algo radical, había expulsado a 2 hermanos de la iglesia, o en lenguaje del apóstol Pablo, había entregado a Satanás por desviarse de la doctrina, para que aprendan a no blasfemar. En el capítulo 3 vemos lo fundamental que es la doctrina para nosotros los cristianos. Es que la iglesia se define como columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 4, a lo que muchos llamarían pequeñas desviaciones de la enseñanza, Pablo llama tajantemente espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y termina este capítulo con un versículo llamativo. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Seguiremos con el estudio de 1 Timoteo y, si Dios quiere, también de 2 Timoteo. Pero hasta acá algo es muy claro. La sana enseñanza es muy importante. Creo que no podríamos resaltarlo más. Hoy quiero hablarle de 3 modos que tenemos de relacionarnos con esta sana enseñanza, con la doctrina. 2 son negativas, nos llevarían a perdición, y una es positiva, nos lleva a salvación. Dígame usted, ¿cómo es tu relación con la doctrina? Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Nuestra pregunta de hoy, ¿cómo es tu relación con la doctrina? Hemos dejado 1 Timoteo y mi idea es ya desde el próximo miércoles ir como estábamos haciendo capítulo a capítulo, versículo a versículo de esta preciosa carta que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo y a la iglesia, y hoy, por soberanía de Dios, nos llega a nosotros y nos alimenta, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Si bien el mensaje de hoy no está basado en versículos de esta carta, está muy relacionada, porque como dije de introducción, la carta de 1 Timoteo nos habla de la importancia de la doctrina. El primer punto que veremos, la primera forma que tenemos de relacionarnos con la doctrina negativa, es siendo solo simpatizantes de la doctrina. Y esta forma se ilustra muy bien con un personaje conocido de la Biblia, el rey Herodes. Escuche este relato de Marcos. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Así hay muchos hoy que simplemente simpatizan con el cristianismo porque es una religión famosa en todo el mundo. Pero note la conciencia de este perturbado rey y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Pero eso no decía Herodes. Fíjese el versículo 16. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y desde aquí
se nos empieza a relatar la historia de la muerte de Juan el Bautista. Dice el versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¡Herodes! Las tablas de la ley hablan muy claro. Podrás casarte con la mujer de tu hermano cuando tu hermano esté muerto, pero no mientras viva. Esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Filipo, y tu hermano vive. Es tetrarca en Iturea. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Atención acá. ¿Por qué esta mujer, esposa del rey, esta mujer tan poderosa, no podía matar a Juan el Bautista? Lo contesta el versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, fíjense, Herodes escuchaba a Juan, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, se asustaba, pero le escuchaba de buena gana. Este versículo me dejó asombrado cuando lo leía para hacer un devocional a mis hijos. Es que Herodes, este rey tan perverso, escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. O sea, Herodes era un simpatizante de esta sana enseñanza, de este fiel predicador de la palabra de Dios. Fíjese que si Juan el Bautista estuviera en nuestros tiempos y tuviera Facebook o YouTube o alguna página, Herodes sería un fiel seguidor de sus mensajes. Le pondría me gusta y tal vez compartiría algunos de los mensajes. Hermanos, así hay muchos hoy que escuchan de buena gana una predicación sana, simpatizan con la doctrina, admiran la sabiduría de Dios, se asombran y temen cuando escuchan las grandes verdades bíblicas, pero no viven conforme a esa verdad. Esto es algo muy peligroso. Si usted lee atentamente este relato de Marcos, notará que Herodes terminó cayendo en una trampa orquestada por su diabólica esposa. Escuche esto con atención. Si usted no ha nacido de nuevo, es totalmente vulnerable, es completamente vulnerable al engaño del diablo. Tarde o temprano se evidenciará que es su títere. Tarde o temprano irá en contra de esa doctrina que solo simpatiza, así como Herodes terminó cortando la cabeza del predicador que admiraba. Y escuche esta advertencia del apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Las personas sin Cristo son condenadas principalmente porque son pecadoras. Nosotros también somos pecadores y necesitamos a Cristo para salvación. Sin Cristo estamos perdidos, pero mayor castigo recibirán aquellos que habiendo conocido la verdad, que habiendo escuchado el Evangelio, vuelven atrás. ¿Por qué mayor castigo? Porque ellos pudieron haberse salvado por el Evangelio. Y la segunda forma de relacionarnos con la doctrina que nos lleva a perdición es estando solo identificados con la doctrina. También podemos ilustrar este punto con un personaje muy conocido de la Biblia, Judas. Cualquiera en su tiempo podría identificar a Judas como uno de los seguidores de Cristo, aunque su corazón nunca le perteneció al Señor. Y hermanos, así hoy hay muchos que dicen ser cristianos, visten una remera con el león de Judá, con una cruz o un texto bíblico. Sus autos tienen el pececito, escuchan radio cristiana y van a la iglesia, muy identificados con el cristianismo.
pero con vidas no regeneradas por Dios, con vidas que no se amoldan a la palabra de Dios. Escuchen estas palabras impactantes del pastor Paul Washer. Él decía: quiero que sepas que cuando examinas el cristianismo americano, está más basado en la cultura sin Dios que en la palabra de Dios. Y mucha gente está engañada. Y muchos jóvenes están engañados. Y muchos adultos están engañados creyendo que porque hicieron una oración de fe una vez en su vida, irán al cielo. Y entonces, cuando voltean a mirar a otros que profesan conocer a Cristo y ven que esa gente también es tan mundana como el mundo y se comparan entre ellos, nada atormenta su corazón. Ellos piensan: bueno, soy igual que la mayoría de mi grupo juvenil, veo cosas que no tendría que ver en televisión y me río de las mismas cosas que Dios detesta. ¿Visto ropa que es sensual? ¿Y hablo como el mundo? Me encanta la música del mundo, me encanta lo que está en el mundo, pero bendito sea Dios, yo soy cristiano. ¿Y por qué soy un cristiano? ¿No me veo diferente a las demás personas de mi iglesia? ¿Por qué soy un cristiano? Porque hubo una vez en mi vida en que oré y le pedí a Jesucristo que entre en mi corazón. No encontrarás eso en ningún lugar de las Escrituras. Lo que necesitas saber es que la salvación es solo por la fe y solo por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es precedida y seguida del arrepentimiento, un rechazo al pecado, un desprecio por las cosas que Dios detesta y amor por las cosas que Dios ama, una santidad creciente y no un deseo de ser como alguien popular, no un deseo de ser como el mundo, no un deseo de ser como la mayoría de los cristianos en América, sino de ser como Jesucristo. Y el maestro de los maestros lo dijo así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay muchos que solo están identificados con el cristianismo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, la puerta es estrecha. La salvación se encuentra solo en Jesucristo. En ninguna otra religión inventada por el hombre hay salvación. La puerta es estrecha, es solo por gracia, ideada por Dios y se recibe solo por la fe en Jesucristo. Pero evidencia de que hemos pasado por esa puerta estrecha es que ahora andamos en el camino angosto. No seamos solo oidores de la doctrina, no seamos solo de aquellos que se identifican con la doctrina, sino que vivamos conforme a esta santa enseñanza, lo que nos lleva a la última forma de relacionarnos con la doctrina que hoy les quiero presentar, y es estando entregados a ella. Escuche este excelente versículo de Romanos. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiero que note dos cosas de este versículo. Primero, vea nuestra responsabilidad en el centro de este versículo. Habéis obedecido de corazón. Toda persona, para ser salva, debe obedecer de corazón a este mandato que viene del cielo. Debe arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Segundo, la salvación es una obra de Dios. Este versículo comienza diciendo: gracias a tus buenas obras. No, gracias a que eres buena persona. No, dice gracias a Dios. Y termina diciendo: fuisteis entregados. No es que tú te entregaste, fuisteis entregados. Por el nuevo nacimiento, por la obra sobrenatural de Dios, es que ahora amamos la sana doctrina y la defendemos. Dios abrió nuestra mente para que comprendamos el Evangelio y nos dio apetito por el conocimiento que viene de Él. De otra forma,
es imposible entender el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, o sea, esto va en serio, presta atención a esto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a terminar con la pregunta del estudio. ¿Cómo es tu relación con la doctrina? Si solo eres simpatizante de la doctrina como Herodes, serás engañado por el diablo porque todavía estás bajo su reino y él te manejará como un títere. Irás en contra de esa doctrina que admiras y eso te hará acumular un castigo aún mayor. Si solo estás identificado con la doctrina, un día apostatarás de la fe como Judas. Pero si realmente te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe solo en Jesucristo para salvación, entonces fuiste entregado por obra de Dios a esta forma de doctrina. Tendrás la mente de Cristo. Esta palabra del Señor que el mundo no apetece será tu gozo, será tu comida, tu alimento, será el fuerte cimiento de tu fe. Si este video ha sido de edificación, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta para que podamos llegar a más personas con la palabra de Dios.